Muy buenas tardes para todos, bienvenido al segundo episodio del canal que tiene que ver en esta oportunidad sobre la visualización y la manifestación. Esta es la segunda parte, espero que la primera le haya gustado y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos en el primer episodio, el primer capítulo, vamos a continuar con el segundo y seguramente vamos a hacer un tercero. Básicamente la visualización es una forma de práctica mental que tiene que ver con imágenes, con colores, con movimientos en la mente sobre algo que la persona está queriendo realizar, y esas imágenes uno las tiene que trabajar de forma regular en su mente, dependiendo el objetivo, dependiendo del proyecto a corto, mediano y largo plazo. Esta práctica, a pesar de que para nosotros es algo nuevo, como lo dije en el video anterior, es una práctica que se viene haciendo ya hace muchos años. Mencioné que los pilotos de acrobacia de los Estados Unidos, eh, que se dedican puntualmente a hacer acrobacias en actos militares o en actos civiles, ellos hacen este tipo de actividad, ¿no? Los deportes, los deportistas de élite o los deportistas olímpicos, mundiales, también hacen esta práctica de la visualización y la manifestación. Mencioné también que trae como muchas ventajas poder visualizarlo, siempre que sea de forma positiva. Y mencioné también en el video anterior, como repaso, ¿no?, que hay tres formas, que en realidad son cuatro, me faltó mencionar una, mencioné solamente tres. Hay cuatro formas de visualizar. Una es la negativa, que era lo que yo les mencionaba, les puse ese ejemplo de un programa de un actor argentino. Después está la visualización positiva, que es positiva y es de construir, por ejemplo, una casa, emprender un negocio, mantener un peso equilibrado, una rutina de vida. Bien, eso es una mentalidad o una, digamos, visualización positiva para que se manifieste. Después yo mencioné la manifestación con Dios o con Jesús, pero en este caso hay dos manifestaciones con Jesús. Yo mencioné la manifestación con Jesús desde el Espíritu, que es un tema que vamos a tratar más adelante, que eso genera activos espirituales en nuestra vida que no tienen que ver con la mente, pero sí con la conciencia, que la conciencia está altamente ligada con lo espiritual. Pero la conciencia no es la mente, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y el espíritu es, digamos, es lo que a nosotros nos da esa garantía de que esto se proyecte a largo plazo, o sea, que sea efectivo al corto, al mediano y a largo plazo. Este es un trabajo que hay que hacerlo todos los días, por lo menos dos veces por día, durante 21 días. 21 días es el mínimo que tengo que arrancar como para agarrar el hábito de esto. Y obviamente que hay una cuarta visualización, que esta cuarta visualización tiene que ver también con el tema espiritual, pero más desde el punto de vista religioso. ¿Cómo es esto? A nosotros los seres humanos estamos invadidos o estamos programados de una forma religiosa o espiritual de acercarnos a Dios, como algo que nosotros tenemos una culpa, o que somos culpables, o que somos pecadores, o que no merecimos el cielo. Entonces como que lo hacemos por un interés, buscar a Dios, buscar a Jesús por medio de un interés, y eso nos lleva a que nosotros fracasemos en este intento de poder visualizar y manifestar lo que nosotros estamos buscando. Como digo, básicamente, digamos que más del 95% de las visualizaciones son tema monetario, tema finanzas, tema económico. El otro 5% tiene que ver con la salud, que ese es un tema también muy delicado de tocar, porque por ahí se pueden generar falsas expectativas, ¿no? Repito, hay muchos que hacen esto enseñan sobre la visualización, dan cursos, tienen libros a nivel no solo nacional de Argentina, sino también a nivel internacional, y que son muy exitosos.
Para otros, estos son unos chantas, son unos delincuentes, son unos mentirosos. Lo que sí, esto funciona si se aplica correctamente, porque no alcanza solamente con la visualización, sino hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo, no es algo que se genera en la mente y surge por arte de magia, ¿sí? Esto se trabaja desde la mente y después desde el plano terrenal o desde el plano físico. Ahora, tenemos que entender que nosotros no podemos limitarnos puntualmente a lo que nosotros vemos. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros vemos, me refiero al plano material, a la esfera terrestre. No nos podemos limitar solamente. A pesar de que este mundo es un mundo de abundancia, es un mundo donde todo crece sin la ayuda de la mano del hombre. A las claras está que en el 2020, cuando todos estuvimos encerrados, la naturaleza por sí sola se regeneró. ¿Por qué? Porque estaban dados, como ahora están dados los medios, están dadas las condiciones para que esto se vuelva a regenerar y se vuelva a sanar y obviamente a fructificar, ¿no? Entonces, el mundo físico está para que nosotros prosperemos. Simplemente que hay cosas que nosotros no tenemos acceso desde el plano material, pero sí desde el plano espiritual. Y como dije, no nos podemos solamente limitar a lo que ven nuestros ojos, porque nuestros ojos son parte de nuestras emociones y nuestras emociones muchas veces, o diríamos en la mayoría de los casos, nos engañan. Nuestras emociones, nuestros sentidos nos engañan en el punto de que nosotros creemos que solamente es esto, pero hay más de esto. Alguien dijo, y esto es un hecho, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. ¿Qué significa esto? Esto puntualmente significa que lo que yo trabaje en mi mente, arriba, va a ser abajo. Lo que yo trabaje adentro, va a ser afuera. Entonces, si yo tengo emociones, si yo tengo pensamientos, si yo tengo visualizaciones negativas, es obvio que desde el punto de vista espiritual, eso va a ser reflejado después en el punto de vista material. Va a tardar un tiempo, pero se va a reflejar. Nuestra mente, nuestras neuronas, desde nuestra niñez han sido manejadas, han sido alteradas o han sido educadas de una forma dependiendo del lugar donde nosotros vivamos, obviamente, de la idiosincrasia, del folclore, del idioma, de la cultura, de muchos factores hacen de que nuestras neuronas estén reseteadas, por así decirlo, o educadas. Las neuronas entre sí forman canales, o forman conductos, o forman caminos, forman autopistas. Estas neuronas nosotros las podemos reeducar y podemos hacer nuevos canales, o podemos hacer nuevos lazos entre neuronas. Podemos hacerlo de hacer, por ejemplo, entre dos neuronas, hacer un canal de ida, podemos hacer un canal de ida o un canal de vuelta, o una vía de ida y una vía de vuelta, y así ramificarlo entre todas las neuronas. Generalmente son muy pocos los que pueden hacer esto, entre ellos están los músicos, que son los que usan los dos hemisferios, que constantemente están regenerando neuronas con los pensamientos, son muy bohemios. Los zurdos, que manejan la izquierda y que por obligación a veces tienen que manejar la derecha, entonces eso hace de que manejen los dos hemisferios. Obviamente que los arquitectos, los ingenieros y algún que otro artista son los menos, creo que es algo del 1%, son los únicos que pueden o que están todo el tiempo regenerando. Pero esto no está supeditado solamente a ellos, sino también a todo el globo, a todas las personas. Simplemente que tenemos que agarrar ese hábito y esa práctica de regenerar o de armar nuevos caminos entre neuronas, de que la neurona se desarrolle aún más. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos lograr esto? Con pensamientos, con los pensamientos que uno quiere tener. Vuelvo a repetir, si yo tengo pensamientos negativos, esas neuronas van a ser canales negativos. Es más, se van a atrofiar. Dicho de otra manera, podemos decir que todo lo que yo planifique en el plano espiritual va a ejecutarse en el plano material, ¿sí?
De la materia a la materia, o sea, en el plano terrenal, cuando uno busca algo, generalmente es rápido. Se obtiene rápido, pero rápido se va también. Pero cuando uno lo busca desde el plano espiritual, desde el espíritu, no desde la religión, y me refiero a una religión puntualmente, cuando uno lo busca desde el plano espiritual, tarda un poco más en llegar o en ejecutarse o plasmarse en el plano terrenal. ¿Por qué tarda un poco más? Porque uno tiene que ir haciendo esos hábitos y haciendo esas vías neuronales para que esto se vaya ejecutando. Y esta ejecución es muy, pero muy lenta. ¿Por qué es lenta? Porque son hábitos que hay que incorporarlos y esos hábitos a veces cuestan muchísimo. Desaprender actitudes o desaprender rutinas que uno tiene ya incorporada para incorporar rutinas nuevas. Por ejemplo, si de chico o de pequeño no hiciste algún deporte, hasta la adolescencia, por ejemplo, de grande se te va a costar, o sea, de una mayor edad se te va a costar hacer un deporte. Si no tuviste un hábito de hacer ejercicios físicos, o sea, salir a caminar, salir a correr, salir a trotar, salir a andar en bici, salir al campo, salir a los caminos de tierra, por ejemplo, andar por los cerros, por las montañas, si no saliste a hacer gimnasio, de grande te va a costar, no vas a tener ese hábito y va a ser una carga, porque no comprendes a ciencia cierta que eso es un beneficio para la salud. Entonces, para que eso se ejecute, uno tiene que tener esos pensamientos. Digo de nuevo, esos pensamientos positivos tienen que estar conectados con el espíritu, tienen que estar conectados con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque nosotros, a pesar de que somos personas independientes y pensantes, tenemos nuestras limitaciones producto de esa programación que tenemos. Esa programación que nosotros tenemos está incorporado de generación en generación por todos los años, por la escuela, por la facultad, por el secundario, y eso hace de que nosotros nos retrasemos o que nosotros puntualmente no lleguemos a cumplir los objetivos. Son muy pocos los que lo cumplen porque lo tienen muy claro y porque tienen esta disciplina, que la disciplina es a vos lo que te va a llevar a plasmar y ejecutar a ciencia cierta esos pensamientos que vos tenés. ¿Me explico? Te voy a citar un versículo bíblico que está en Santiago 1, 14 y 15, dice así: sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá lo que está diciendo Santiago es justamente lo que yo te estoy diciendo, pero desde el ámbito más espiritual, ¿sí? Él dice que nosotros somos tentados desde nuestra concupiscencia, digamos, desde nuestra maldad, de los pensamientos que nosotros tenemos. Y somos seducidos por eso. ¿Cómo se genera esto? Por lo que te decía recién, por la gran programación que nosotros tenemos incorporada, que viene de allá atrás, por la que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que explica acá? ¿Cuáles son los hechos que presenta Santiago? Justamente esto, que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque nuestros pensamientos hacen que nuestras creencias sean limitadas o ilimitadas dependiendo de dónde estemos mirando. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que somos autosuficientes, que podemos lograrlo todo, que de hecho lo podemos hacer, pero hasta cierto punto, vamos a obtener resultados que se van a fumar con el tiempo, porque las emociones, te vuelvo a repetir, las emociones son negativas en nuestras vidas. Nosotros no fuimos creados para ser pastores. Nosotros tristemente, nos gusta aceptarlo, no somos ovejas. El único que nos puede elevar y sacar de esa condición de oveja y pasarnos al plano de pastor es Cristo, pero para eso tengo que tener una conexión puntual con Él. Tengo que pasar tiempo con Cristo para poder elaborar, armar esos caminos neuronales que me conduzcan a ese objetivo que tengo. ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, no sé de finanzas, lo primero que tengo que hacer es saber de finanzas. Si yo no soy disciplinado, lo primero que tengo que saber es el concepto de una disciplina.
Si yo no creo en Dios, lo primero que tengo que hacer es dejar de consumir cosas o escritores o audios o libros o videos de personas que han tenido una experiencia negativa con Dios y que están resentidos con Él. Eso hace de que yo tenga una creencia altamente negativa, y que a ese Dios todopoderoso, el Shaddai, tenga un límite, tenga un limitante. Entonces, fíjate esto, por ejemplo, para que vos lo tenga un poco más claro. Te voy a citar, por ejemplo, en Génesis 1:1, aparece Dios como el Dios todopoderoso, el Dios creador, y este Dios todopoderoso y creador dice que ve que la tierra estaba desordenada y vacía. Si uno lo lee de forma literal, muchas religiones de hecho lo hacen, pero no está bueno que lo miremos con esta mirada, porque nos da esto que te digo de un Dios limitado, como este Dios todopoderoso, perfecto, autosuficiente, el Dios más que suficiente, el Dios que todo lo puede, el Dios de abundancia, haga un universo o haga un planeta desordenado y vacío. Es ilógico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esto es una metáfora. Y no está hablando del planeta Tierra puntualmente, está hablando de las personas que estamos desordenadas y vacías. ¿Y cuál es la invitación que Dios hace? De que Él nos puede proveer este orden y llenar este vacío. Entonces, eso tiene que ver, obviamente, aplicado al plano humano de las personas, de que nosotros no podemos confiar en nuestras emociones porque uno está preparado para el rechazo, uno está preparado para la escasez, uno está preparado para la crisis y subsiste. El argentino está acostumbrado a las crisis y subsiste hasta la crisis, pero tristemente ningún ser humano está preparado para el éxito. Y cuando hablo del éxito me refiero al éxito de la fama y el éxito financiero y el éxito económico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la fama se nos sube el ego, se nos sube el orgullo, se nos sube ese resentimiento, esa vergüenza se nos sube, y es ahí donde nosotros nos equivocamos y es donde empezamos a visualizar problemas donde no lo hay, o a visualizar carencias donde no las hay, o a visualizar un Dios que nos está abandonando, o visualizamos una tragedia con nuestra familia, o qué pasa que ahora que logré obtener estos 3, 4, 5 vehículos, logré no cambiar tiempo por dinero, logré que la cuenta del banco esté en crecimiento día a día, entonces ahora mis pensamientos me llevan a que mañana voy a fracasar o voy a perder todo de la noche a la mañana. Esas son emociones negativas que solamente una relación directa, puntual con Dios hace de que eso se prospere en el tiempo, se mantenga en el tiempo. Y de eso se trata justamente esto de la visualización y de la manifestación. Ahora, ¿cuándo empieza la visualización y la manifestación? Bueno, si ustedes sabrán, los judíos, no como religión puntualmente, sino como el pueblo, entre comillas, de Dios, digo entre comillas, que voy a tocar ese tema en otro estudio, los judíos como que se habían, no es como que se habían, sino que se habían apoderado de la exclusividad de la relación con Dios, no dejando que ningún pueblo se acerque a Dios, sino solamente ellos. Ellos solamente tenían esa exclusividad, esa conexión directa. Puede ser literal, puede ser metafórico, lo vamos a estudiar más adelante. Lo que importa acá era que los judíos, de hecho no hay ningún judío pobre, todos los judíos del planeta son clase media alta, millonarios, son prácticamente los dueños del mundo. Incluso los judíos del Antiguo Testamento todos eran millonarios. Abraham salió de un lugar donde tenía el sustento económico y Dios lo saca y lo hace millonario por sí solo, sin su familia junto a Lot, pero ahora tomado de la mano. Lo mismo pasa con Jesús. A nosotros nos han enseñado de que Jesús era pobre, era humilde económicamente, pero no nos enseña eso puntualmente el mensaje. La Biblia no nos está enseñando
de que era humilde económicamente. Nos enseña que era humilde de corazón, pero no económicamente. Entonces los judíos no querían que ningún pueblo, pero ningún pueblo se acerque a Dios. Es más, de hecho, si vos eras gentil, o sea, gentil de cualquier otra nación que no fuera judía, vos tenías que, para adquirir esos tesoros o esos conocimientos que ellos conocían, que tenían la receta que Dios les había dado, tenían que hacerse judíos. Era obvio que solamente los judíos se lo transferían a los judíos, no se lo transferían a cualquiera. Pero Jesús, cuando Él viene, rompe con eso, lo hace estallar por el aire. Simplemente que el cristianismo ahora se apodera de esa pseudo verdad, o se apodera de esa religión o del mensaje y lo religiosa, o sea, le da un tinte religioso donde solamente los católicos o los cristianos tienen el poder de discernir lo que Jesús quiere decir. Tampoco se trata de eso, porque no se pueden tomar algunas parábolas como una enseñanza totalmente literal, sino que son metafóricas, simbólicas o figuradas. Y algunos milagros o señales se la toma de forma metafórica cuando son literales, que también dejan uno, dos o varios mensajes sobre un mismo punto o sobre otro. Pero para eso hay que analizarlo punto por punto, ¿sí? Dicho todo esto y volviendo al plano judío, los judíos, nos guste o no, manejaban la cábala, que de hecho los invito a que investiguen qué significa la cábala, y manejaban mucho lo que era el esoterismo, que esotérico significa interno, manejaban mucho el interior, Incluso muchos judíos desdoblaban el espíritu, o sea, como que el espíritu se dividía en dos. ¿Para qué? Para lograr un mayor nivel de espíritu, un mayor nivel de conciencia, para tener más acceso justamente a las visualizaciones y a la manifestación. Hay un cabalista esotérico que se llamaba Abraham de Abulafia, que lo manejaba pero muy bien a esto de desdoblar el espíritu. Incluso hay un episodio de él donde se encuentra con un rey y el rey aparece muerto a los 3 días. Tema para otro video. Bien, ahora, volviendo al tema del espíritu, la mente, la visualización que tiene que estar altamente conectada, que yo debo empezar a cambiar mis creencias, debo empezar a cambiar mi subconsciente, que acá estamos en un serio problema, el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente es donde se alojan todas mis creencias. Todo lo que a mí me enseñaron se aloja en el subconsciente. Tristemente yo no tengo acceso al subconsciente. Nosotros vivimos en un plano terrenal que llamado, o mal llamado, bien llamada, la tercera dimensión, que es lo palpable, digamos. La cuarta dimensión sería algo así como el subconsciente, donde están alojadas todas nuestras creencias, algo así como la Matrix, por así decirlo. Todo lo bueno y lo malo está alojado en la cuarta dimensión. Y la quinta dimensión sería el cielo, la supraconciencia o el trono de Dios. Los gnósticos dicen que hay un séptimo cielo, como una séptima dimensión, que es otro tema, que también puede ser posible. Pero básicamente yo me voy a detener en la supraconciencia o en el cielo, en el trono de Dios. Albert Einstein, él decía en uno de sus escritos que el problema, cuando surge un problema, no se puede solucionar desde el problema mismo. Hay que ir a otro lugar para poder solucionarlo. En este caso pasa exactamente lo mismo. Para que nosotros podamos cambiar nuestras creencias, tenemos que cambiar la subconsciencia. Tristemente no tenemos acceso a la subconsciencia. La única forma de acceder a la subconsciencia para que nuestras creencias cambien y que se manifiesten en el plano físico, en lo carnal, en lo material, tenemos que elevarnos a la supraconciencia o al cielo, al trono de Dios. ¿Cómo hago esto? Desde el espíritu. ¿Cómo hago esto? Orando. ¿Cómo hago esto? Visualizando una creencia real de Dios.
Y acá me refiero a una relación puntual con Dios, puntual con Jesús. Jesús es el que a mí me va a mostrar el verdadero carácter del Padre para que eso impacte en el subconsciente y ese subconsciente se manifieste en el plano terrenal. ¿Me explico? Bien. Ahora, lo que tú crees se libera en el mundo físico a través de tus palabras. Que esto es muy importante lo que nosotros decimos con nuestra boca, porque cuando nosotros lo decimos, lo manifestamos, lo estamos haciendo material, pero no solamente eso, sino que vuelve a entrar y vuelve a entrar acá y vuelve a salir y vuelve a ir al cielo. Entonces, estas palabras se manifiestan en actos. Por eso es importante de que lo que nosotros hablemos sea a través de lo que creemos. Dicho de otra manera, lo que nosotros hablamos es lo que nosotros creemos. Cuando nosotros hablamos, estamos manifestando lo que estamos creyendo. Estamos sacando en el plano material lo que tenemos alojado en el subconsciente. Ahora, cuando empezamos a relacionarnos con Dios, con el Padre, con Jesús, eso empieza a adulterarse, empieza a tomar una esencia, empieza a tomar una identidad, va apagando la identidad carnal, la identidad de carencia, la identidad de emociones, para que accione la identidad espiritual. ¿Me explico? Por eso cuando nosotros oramos, o vos orás, o visualizás esta oración, estás liberando lo que vos crees. ¿Me explico? Cuando yo digo que nosotros oremos con Jesús o con el Padre, me estoy diciendo que nos abramos, aun cuando tengamos ese concepto errado de Dios. Aun cuando tengamos ese concepto de que Dios es un Dios castigador, un Dios que está de la tribuna y no participa, un Dios que está sentado y no acciona, aun cuando nosotros creamos y nos imaginemos eso, tenemos que seguir haciendo, porque es Dios el que va a cambiar nuestro pensamiento, siempre y cuando nosotros lo dejemos, porque ese es otro tema, que Dios a nosotros no nos va a forzar a que nosotros cambiemos los pensamientos. Él deja que nosotros pensemos lo que nosotros queramos, de lo que nosotros queramos, y creamos incluso de él. La oración, este es un tema muy importante, la oración es el gatillo que dispara lo que vos crees. ¿Me explico? La oración es el gatillo que dispara lo que vos crees. Si disparas el gatillo y esa arma no tiene balas, las balas serían lo que vos estás creyendo. No tiene balas, porque esa arma son balas de salva, o sea, son balas, digamos, son oraciones insulsas, oraciones religiosas, clamado de un sesgo religioso, no espiritual. No va a pasar nada, vas a seguir exactamente en la misma. Como tu creencia, por ejemplo, tú estás gastando tu espiritualidad, o sea, te estás desgastando espiritualmente cuando tu mundo interno se alinee con las palabras de la verdad de Dios. O sea, ¿qué quiero decir? Que si vos estás tirando oraciones con creencias negativas, con creencias erróneas, van a ser balas de salva. Vas a dar vuelta y dar vuelta sobre una rotonda sin salida prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como te dije recién, buscar puntualmente esa conexión con el Padre, esa conexión con Jesús, para que Él me muestre ese carácter del Padre y así yo poder cambiar las creencias, poder disolver esas creencias negativas que están incorporadas en esta subconsciencia en mi interior, que es lo que a mí me lleva a ser una persona desganada, una persona sin voluntad, una persona desordenada, una persona desequilibrada emocionalmente, desequilibrada económicamente, desequilibrada laboralmente, donde cambio constantemente de trabajo, que el trabajo se ha convertido en una carga, por ejemplo, o que detesto ir a trabajar, detesto a mis compañeros de trabajo, detesto la vida que tengo, que es una vida monótona, de trabajo de 7 a 1 y después la tarde me cuesta un rato y de la tarde no hago nada. Entonces es como que mi vida se ha vuelto durante 10, 15, 20 años, digamos, en una meseta, en un llano, en algo que no le veo que pueda volver a subir. Pero eso está justamente basado en las creencias que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a modificar ese pensamiento,
ese pensamiento negativo, carente, vacío de espiritualidad, cuando uno lo empieza a mutar, a cambiar, primero las emociones se empiezan a apagar, las emociones negativas del cuerpo se empiezan a apagar y uno como que, a ver si me puedo hacer explicar, es como que empieza a mantener un equilibrio de emociones y de pensamientos. Una de las cuestiones negativas que se ve mucho de este lado del mundo es que siempre cuando te pregunta ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿En la lucha? O como vos cuando eras pobre. O sea, es un pensamiento carente que todos lo hemos tenido, yo lo he dicho y ya lo he cortado ya hace un tiempo a eso. Y la verdad que uno ve el simple hecho de no mencionarlo, uno ve una diferencia, ¿no? O, por ejemplo, che, hay que comprar tal cosa, o tenemos que hacer esto, no tengo plata, el no tengo plata, el no tengo plata. Ese no tengo plata se hace una afirmación en el mundo terrenal, pero también en el mundo espiritual, o sea, en la supraconciencia, que va a la subconsciencia y reafirma esas creencias negativas, ¿sí? Bueno, como te decía, esas balas de salva como tus creencias te desgastan, se gastan y se gastan y se gasta ese espiritual al punto de que vos decís esto no funciona, que de hecho hay que permanecer en el tiempo. Si nosotros no nos alineamos con Jesús, nunca nos vamos a alinear con la verdad de Dios, o sea, con el carácter de Dios. Si primero no tenemos una revelación de lo que es el Padre o el carácter del Padre, que Él quiere lo mejor para nosotros, porque se trata de quién crees. O sea, a ver, estamos hablando de que para que nosotros cambiemos tenemos que saber de quién creemos, ¿no? Y nosotros tenemos que creer que tenemos un Padre que está atrás nuestro, queriendo que nosotros prosperemos todo el tiempo, que seamos abundantes, que carezcamos de salud, que carezcamos, que carezcamos de enfermedades, que carezcamos de carencias, valga la redundancia, que carezcamos de deudas, que de hecho las deudas hay que pagarlas. Entonces, Él quiere que nosotros seamos abundantes en todo sentido, pero no vamos a ser nunca abundantes en todo sentido, mucho menos en el plano económico, si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos. Porque nosotros tenemos que encontrarnos con Jesús, quien tiene esa imagen exacta del Padre, para que se vaya disolviendo esas carencias y esas creencias que nosotros tenemos de ese Dios lejano o ese Dios que está resentido con nosotros, ese Dios que se enoja porque Adán y Eva come una manzana pero se pone feliz y aplaude cuando le matan el hijo. Bueno, ese es un Dios religioso, 100% religioso, no es el Dios verdadero. Te dejo un versículo para que lo busques vos, Hebreos. Este versículo te voy a pedir que lo leas mínimamente 5 veces y que medites sobre este versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Te lo repito, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Te vuelvo a repetir el versículo de Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos visión porque es una de las tantas formas que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Si nosotros no tenemos esa visión, no tenemos esa visualización, no tenemos eso de buscar a Dios, de cambiar nuestras creencias, nuestros pensamientos, no vamos a poder bajar lo que Dios tiene para nosotros, de la cual en este momento no estamos preparados para que se ejecute en este plano material. ¿Sí? Hay varios versículos del Antiguo Testamento que lo voy a dejar para la próxima, que vamos a ir puntualmente a 2 de Samuel 7, vamos a ir a Génesis 12, vamos a ir a Génesis 13, 14 al 17, Génesis 15, Job 42, 5, Hebreos 11, 8 al 12, Marcos 11, 24, Lucas 7. Todo esto tiene que ver con visualizaciones, e incluso visualizaciones puntuales que Jesús hace y que invita a hacer. Y visualizaciones que se han llevado a la práctica en este plano, en estos tiempos, y que han causado mucho efecto.
Efesios 4:23, 1 Timoteo 4:16, 1 Corintios 2:14, bueno, Santiago ya lo cité, Mateo 6:9 al 11. Voy a dejar para un tercer capítulo y seguramente un cuarto. No la voy a hacer tan larga para que esto no sea tan tedioso, porque para que esto impacte nuestra vida tiene que repetirse y repetirse y repetirse, porque por ahí es complicado y los seres humanos, las cosas nuevas o los hábitos nuevos requieren de mucha paciencia y mucha repetición. Entonces, este es el episodio 2 o capítulo 2. Vamos a hacer un episodio 3 y tal vez un capítulo 4 o un episodio 4 sobre la visualización y la manifestación. Compartí el video, por favor. Si no, hay algo que no entendiste o hay algo que querés explicar o hay algo que no te quedó claro o si hay algo que no fui lo suficientemente específico, me gustaría que dejes un comentario. Gracias por estar en el canal. Esto es Entrenador de Emociones y espero que vos puedas entrenar tus emociones como yo lo hice y como lo sigo haciendo, porque aún estoy en un proceso de cambio. Sigo siendo carnal y estoy queriendo dejar de ser carnal para ser 100% espiritual. Estoy mucho más lejos que antes, pero estoy en el camino. Gracias por estar ahí.